Hola, estamos aquí con el doctor Saavedra, que nos acompaña hoy para hablar sobre la legalización de la marihuana. Pues cuéntanos un poquito más sobre el antecedente, qué es lo que pasa cuando se prohíbe la marihuana, después la legalización, cuál es todo este antecedente histórico que tenemos para llegar al día de hoy. Bueno, hay que hablar que el antecedente histórico no deviene de nuestro país, incluso la política de drogas es una política internacional. La prohibición surge de Estados Unidos. En 1912 se crea la primera Convención Internacional en tratamiento de drogas, en donde el principal objetivo era la reducción del consumo de opio en China e Inglaterra. Y pues bueno, a partir de ahí abarcan la marihuana, meten el opio, meten la marihuana, meten la hoja de coca como sustancias que manejan una psicoactividad, ¿no? Que generan una situación, y bueno, a partir de eso es que se hace una prohibición, también un sacrilegio, vamos a llamarle, una estigmatización a todos los consumidores de estas sustancias, que naturalmente en México, según algunos registros, dicen que la cannabis o el cáñamo llega con los españoles. Se cree que llegó desde mucho antes. Sabemos que la planta tiene domesticada con la humanidad 25,000 años. O sea, antes de que domesticáramos perros, caballos, ya domesticábamos la cannabis. Surge en China, en los Himalayas, es donde se tienen los primeros registros de cannabis. Y pues bueno, la prohibición es un mecanismo de control capitalista que sin duda surge en los Estados Unidos con intenciones de apoderarse de un negocio, y que México, como buen perro fiel, pues ha estado siguiendo hasta el día de hoy las políticas internacionales que pues nos mantienen en este sesgo. Y en México se prohíbe la cannabis en 1924. Estuvo algunos años completamente libre. Sabemos que México tiene una historia completamente allegada con la marihuana. La palabra marihuana nace en México, es una palabra que nosotros la tenemos como distintivo. También sabemos que durante la época de la Revolución existieron corridos relacionados con la marihuana, con la cucaracha, etcétera, etcétera. Entonces es algo que en México se tiene muy impregnado al día de hoy. Podemos decir que México tiene el segundo lugar de cultivo de marihuana más grande del mundo, solamente después de Marruecos. Entonces México, a pesar de que es ilegal la mota, lo cierto es que somos los segundos mejores cultivadores del mundo, y la prohibición pues nace en este tratado internacional, y al día de hoy continúa esta prohibición en algunos países, y en otros se ha empezado a regular. México ya empezó con un poquito de regulación. Claro, una regulación que está trazada por la línea norteamericana y por la línea internacional. Entonces, la prohibición surgió en el siglo pasado. Podríamos decir que todos los años antes la humanidad no tuvo ningún problema porque la gente consumiera lo que quisiera consumir. Y hoy hay estudios muy serios que hablan que las prohibiciones generan mayores intenciones humanas de consumir. O sea que lo prohibido se nos vuelve divertido. Entonces hay ya varios estudios que dicen que estas prohibiciones pues no están apoyando al tema de salud, y también la Corte lo dijo en la declaratoria de inconstitucionalidad, que esperemos pues podamos tocar más adelante, que el tema de salud, pues la prohibición no ayuda, ¿no? Que prohíbas no ha hecho que haya disminución en el consumo del fármaco o de la sustancia. Entonces hay que buscar nuevas alternativas, y pues sí, realmente si podamos contestar la pregunta de dónde surge la prohibición, pues surge de los intereses monetarios de los grandes poderíos farmacéuticos hoy día, ¿no? Perfecto. Y luego, ¿cuál es este cambio que hace que México quiera regularizarla primero en algunos sectores y ya ahorita en todo el tema lúdico de consumo personal? ¿Cuál es el cambio que hace a México decir, yo también quiero empezar a regularizarlo? El cambio es una ola completamente internacional, es una permisión que nos están dando otros países, es también un poco la reflexión que la misma sociedad mexicana ha tenido en relación con que pues, es absurdo que haya esta prohibición, pero sí el cambio viene de una ola internacional en donde varios países, entre ellos nuestro vecino norteamericano, ha empezado a regular. Entonces México, como
como buen estudiante, si podemos nosotros verlo así, sabemos que México es el país con mayor número de tratados internacionales firmados en todo el mundo. Entonces, todo lo que dice, ¿a dónde va? México alza la mano. Entonces, lo mismo está pasando con la cannabis. Se empezaron a regular otros países, empezó Holanda, le siguió Uruguay, Canadá, llegó a Estados Unidos y ahorita, pues precisamente ante la evidencia científica de la situación de salud en la que puede apoyar la marihuana a los enfermos de cáncer, a las personas con Parkinson. O sea, es un tema un poco científico en donde la gente empezó a ver que, bueno, la marihuana es buena, la pueden usar gente para curarse. Entonces ese apartado científico empezó a permear en todo el mundo y actualmente pues ya se está intentando retomar la planta como una cuestión medicinal. Entonces yo creo que el punto álgido o lo que hace que México también quiera ingresar a esto es el tema de salud y lógicamente el tema económico, ¿no? Sabemos hoy día completamente la cannabis a nivel internacional tiene un crecimiento del 8.6% anual, entonces está hablando que en los próximos años pues es un negocio que va a ser muy redituable y tan redituable es que no han dejado que México participe. Okay, y esta parte justamente como de lo económico, ¿crees que nada más se va a ver reflejado en la parte farmacéutica o que también la historia que México tiene con el narcotráfico se pueda ver afectada tanto en la parte de seguridad como la económica? Realmente la afectación que tiene la prohibición es lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando prohíben una sustancia se empieza a generar un mercado negro. Ese mercado negro tiene una dinámica distinta a un mercado completamente legal. Entonces, este mercado negro empezó a surgir. Sabemos que México tiene los plantíos más grandes de América y también sabemos que en el otro lado de América del Norte están los más grandes consumidores también de cannabis y de otras drogas. Entonces, México tiene dos posturas que puede tomar como relevantes en materia económica. La primera es el tema básico de salud y la segunda es el tema de cultivos, ¿no? Se siembran miles de toneladas al año de cannabis en México de forma ilegal. Hay muchos cultivadores de cannabis, pueblos completamente que se dedican a eso exclusivamente, que pudieran verse beneficiados con esto, pero que al día de hoy siguen en la oscuridad, ¿no? Y siguen en la oscuridad no nada más por el tema del narcotráfico, que es una cultura actualmente en nuestro país, sino por el tema de la falta de regulación, ¿no? Como nadie quiere regular para que esto no vaya a afectar a los intereses de las personas que tienen esto bajo control a nivel mundial. Entonces, yo creo que en lugar de perjudicar, ayudaría bastante a nuestro país que hubiera una regulación clara, una regulación dirigida a los sectores campesinos, a los sectores agrarios, a los sectores ejidales, a los dueños de la tierra, y que esta regulación pues pueda venir a más en su trayectoria económica y no segregarlos, ¿no? Porque actualmente ya hay una ley de regulación del cannabis en materia medicinal, salió en el año 2021, hemos hecho varias presupuestaciones como para poner en práctica esta ley, lo menos que necesitas de dinero son 7 millones de pesos para poder poner un invernadero que te va a generar muy poco dinero por todos los requisitos que tiene esta ley. Entonces, en el análisis que hemos realizado de esta legislación, podríamos llamar que es una ley a modo, una ley para que nadie lo cumpla, una ley para que nada más ciertos sectores puedan ingresar a este negocio y pues deja mucho que desear porque al final, al día de hoy, no hay un permiso de cultivo y venta o distribución firmado o entregado por COFEPRIS. O sea que podríamos decir que dentro de las más de 800 leyes que tiene México, es una ley basura, una ley más que no sirve para nada. Ok, y justo en esto de las regulaciones, ¿tú cómo ves las nuevas pues, intenciones y los nuevos permisos? ¿Qué es lo que ha emitido la COFEPRIS? Tanto justamente para los que cultivan como para quien consume. Claro, el candado
¿no? Nosotros como abogados lo debemos de saber y los diputados también lo saben. Siempre hay un candado en las legislaciones para que solamente unos poquitos puedan cumplirlos. El candado en la legislación que tiene que ver con la marihuana es la semilla, ¿no? Entonces, precisamente nosotros hemos promovido bastantes amparos, que ya ahorita yo no recomiendo irse al amparo, sino hacer una denuncia de declaratoria general de inconstitucionalidad, que también se promueve ante un juez federal. Recordemos que la segunda declaratoria de inconstitucionalidad de México es la de la marihuana, la pueden buscar, es la 1/2018. Ahí van a encontrar el por qué la Corte considera que seguir con la prohibición es absurdo y que es una dinámica por demás sancionadora, ¿no? O sea, por consumir, o sea, te están metiendo a la cárcel por consumir cannabis. Eso atenta contra tu propio derecho a la salud, ¿no? Tu propio derecho al libre desarrollo de la personalidad, que son los dos derechos que protege la Corte. Y pues bueno, en estas resoluciones vemos que el candado que está poniendo COFEPRIS es la semilla, ¿no? Sabemos que México por lo menos tiene más de 120 especies distintas de cannabis. Cada locación tiene su propia especie de marihuana. Entonces, lo que está haciendo COFEPRIS es que sí te da un permiso, pero tú tienes que informarle a COFEPRIS de dónde sacaste esa semilla y aparte hacer otro trámite para poder importar una semilla extranjera. O sea, te están poniendo la limitante de que toda semilla que se siembra en México tiene que venir de otra parte. Entonces, al final vemos que la economía va girando alrededor de otros países que no es nuestro país. Y estas dinámicas lo que están haciendo es, uno, extinguir las especies nacionales. Ya pasó en Colombia. En Colombia extinguieron más de 150 especies con una regulación de esta naturaleza, en donde ya no puedes sembrar tu propia cannabis. Entonces, algunos de los parámetros que está poniendo COFEPRIS al momento de que te da tu permiso, hay que decirlo, COFEPRIS no te da un permiso si no te vas o a un amparo o a una denuncia de declaración de inconstitucionalidad. Forzosamente tienes que irte a un procedimiento judicial para que COFEPRIS te dé esto. Entonces, una vez que pasas ese proceso de 6, 8 meses, COFEPRIS ya te emite un permiso después de esta sentencia y en este permiso te dice, sí puedes, te da varias opciones en relación a qué es lo que puedes hacer con la cannabis y lo que te dice es adquirir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar la cannabis siempre y cuando reúnas los siguientes requisitos. 1. Fecha en la que adquiriste tu semilla. 2. Número de autorización de adquisición de la semilla. O sea, este permiso está supeditado a otro permiso, nada más para que observen cómo es la burocracia. 3. Número de semillas autorizadas. 4. Número de semillas adquiridas. 5. Número de plantas adquiridas, nombre o domicilio de las personas que cultivaron las plantas, número de factura de adquisición, número de autorización de uso lúdico recreativo, que es este, ¿no? Cantidad en gramos de material vegetal cosechado, cantidad en gramos de remanente, número de plantas, ratificación del domicilio en donde se están haciendo las actividades relacionadas con las plantas, espacios físicos en donde se están realizando todas las actividades con las plantas. O sea, estamos hablando que son más de 9 requisitos extra, no por vender marihuana, no por distribuir, solamente por fumar lúdicamente. Entonces, imaginen cómo van a salir los permisos ahora que alguien quiera hacer algo de verdad, o un campesino, ¿no? A ver, aquí yo creo que el tema que tenemos que pensar nosotros como abogados es los sectores vulnerados. Quien no va a tener dinero para pagarle a alguien que se vaya a un amparo o una denuncia y que aparte ya es insuficiente, porque yo ya gané el amparo, pero esta persona me va a decir, sí, ¿y mi autorización de la semilla? ¿No? Sí, son muchísimas trabas y justo, o sea, es que creo que hay como dos formas de verlo, o sea, si estas trabas podrían ayudar a pues relajar un poquito la prohibición que existía, pero ¿tú crees que realmente la gente va a acudir a estos permisos o más bien la gente que ya estaba consumiendo va a seguir consumiendo como lo hacía antes sin ningún tipo de cambio?
Ya hay varios estudios en países que han regulado la cannabis. En algunos casos se sabe que el mercado negro continúa siendo muchísimo más importante y más fortalecido que los mercados legales. Al final, en México también sabemos que el mercado negro de la cannabis, o sea, lo que se consume en las centrales de abasto, en los penales, en las colonias o barrios, es muchísimo más grande que lo que se pudiera consumir en las universidades privadas o en ocasiones en donde incluso un gramo de cannabis te puede llegar a costar hasta 300 pesos, ¿no? No es lo mismo que lo que va a pagar el chavo que se avienta su tostón diario, ¿no? Ese es el mercado que es más grande. Entonces se sabe que los mercados negros, a pesar de que hay legalización, vamos a hablar California, vamos a hablar Oregón, esos lugares en donde ya hay una regulación en torno a la cannabis, el mercado negro es aún existente. Entonces quiere decir que de verdad la regulación no está siendo para todos. Vamos a regresar al tema. Las leyes son para quienes pueden usarlas y la mayoría de la gente no puede. Sí, estoy muy de acuerdo, la verdad. ¿Y tú qué pasos crees que tiene que hacer México para el futuro, para poder regularizarla de mejor manera, para extinguir algunos de los problemas que estamos viendo que existen? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos para México y para la legislación en general? Pues los siguientes pasos que debiera tener el Estado, hay que decirlo, no lo va a hacer, tan no lo va a hacer que no lo hizo este sexenio. Tan no lo va a hacer que lo único que regularon en este sexenio fue el uso medicinal, que fue una ley a modo para los gringos. Entonces, los pasos que debiera hacer nuestro país, uno es la unificación de las zonas de cultivo nacional, ¿no? Para mí la regulación no tendría que ser una regulación abierta, sino estamos hablando de un recurso natural, ¿no? Es algo que viene de la tierra. Entonces, los primeros que tienen que ganar de eso es quienes cultivan la tierra, ¿no? Sabemos que encima están las grandes farmacéuticas que no quieren dejar pasar esto y que son las que están pagándole al presidente y a los senadores para que hagan una ley para farmacéuticas, donde pidas autorizaciones de semillas, donde pidas autorizaciones de inocuidad. Bueno, si habláramos de la ley que existe actualmente, y los invito a que la estudien, la ley del cannabis en materia medicinal y de investigación, van a ver la cantidad de requisitos. O sea, para poner tú un invernadero requieres un agrónomo, requieres un químico y un abogado de menos, más la gente que te va a estar cultivando. Entonces, yo creo que lo que tendría que hacer México es buscar la nacionalización de la marihuana para que este recurso pueda funcionar para todos. Estamos hablando de un mercado internacional inmenso de billones de dólares, en donde México actualmente, sin ser legal, es el segundo lugar. Entonces, imagínense que nosotros pudiéramos entrar a un mercado legal con toda la potencia que tiene México al ser de un gran productor, podríamos generar recursos que pudieran ser equiparables al tema de la nacionalización del litio, ¿no? Que fue un tema reciente también en este sexenio. Entonces, desde mi perspectiva, la recomendación para el gobierno sería entender la problemática más allá de los 3 pesos que van a ganarse 6 senadores o 5 personas, y empezar a pensar un poco en los cultivadores que existen hoy día, que están aparte desplazados por el tema de la guerra contra el narcotráfico. Los cultivos no los vamos a ver en las ciudades, los vamos a ver en las sierras, los vamos a ver en los triángulos, los vamos a ver en locaciones en donde el pueblo exclusivamente se dedica a eso. Entonces hay muchísimos pueblos dedicados al cultivo de marihuana hoy día en México que están y van a continuar olvidados, y van a regular y ellos van a continuar olvidados. ¿Qué ha pasado en estos pueblos? Reguló Estados Unidos, se disminuyó la exportación de cannabis ilegal a Estados Unidos y estos pueblos se están vaciando. La gente se está yendo del pueblo. Entonces, el tema es la nacionalización, la concientización del potencial agrícola que tiene nuestro país en esa línea específicamente, y pues buscar generar una ley que pueda beneficiar a todos y sobre todo que beneficie a nuestro país, no que beneficie a los intereses de otros países como la que existe actualmente. Muchísimas gracias por venir y contarnos hoy todo sobre la marihuana, bueno, los avances que hay hoy en día
y se me hizo muy interesante, creo que tienes muchísima razón. O sea, ahorita estamos viendo el problema desde la parte ya del consumidor, cuando hay muchísimas cosas atrás que se tienen que regular primero para que todo esto funcione. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos desde más adentro todo esto. Sí, sí, definitivamente el tema, se dijo, es un tema agrícola. Es un tema de la tierra, es un tema de la semilla, es un tema que tiene que ver con las manos que trabajan la tierra, es un tema que tiene que ver también con las personas que se dedican a su vida al campo y que son las últimas en mencionarse en todas partes, ¿no? Entonces se dice, si no hay agricultor, no hay medicina. Si no hay agricultor, no hay churro, no hay porro. Si no hay agricultor, no hay pomada. Si no hay agricultor, no hay nada. Entonces creo que la tendencia nacional, por lo menos, debe ser el apoyo al agricultor. Gracias por la invitación. Muchas gracias, no a ti, muchas gracias. Bueno, gracias. Si quieren escuchar el podcast, vamos a estar subiendo otras cosas para que lo chequen en la página de Mesa Redonda. Gracias.